Vamos a ir a Rojas, en este caso vamos a hablar con el referente, ex candidato a intendente de Libertad Avanza. Estamos hablando de Alberto del Solar Dorrego, lo tenemos en comunicación. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, Alberto, triunfo, contundente triunfo de Javier Milei en todo el territorio nacional. ¿Qué nos podés contar? ¿Cuál es su análisis con respecto a esto que ha ocurrido el día domingo? Bueno, acá en Rojas también fue parte del triunfo. Ujú, Prácticamente un 65% de la población de Rojas votó a Javier Milei ujú, para presidente. Y bueno, lo que se dio en estas circunstancias eran dos modelos de país totalmente diferentes, ¿no es cierto? Era una opción para un lado o para el otro. De un lado tenemos lo que estamos viviendo actualmente, una gran inflación, una gran ujú, cantidad de gente en los niveles de pobreza inauditos, con un gobierno estatista, dirigista, prácticamente acompañados por una socialdemocracia que conocemos, y por otro lado, un espíritu de libertad con ideas del mérito personal para crecer, de ujú. las libertades individuales, de buscando la manera de un Estado totalmente diferente al que vivimos actualmente, un Estado enorme que se lleva todos los recursos de la gente, de toda la gente, porque Ujú, tenemos que pensar en aquellos que van a comprar un paquete de fideos y tiene el 21% de IVA, tal cual. no hablar de todo lo demás. Los autos tienen un 50% de impuestos, el combustible, y toda esa torta que se ha convertido en un país, que nos han convertido en un país pobre directamente, Ujú, pues tenemos una cantidad enorme de recursos impresionante. La Argentina debería estar entre los primeros países del mundo, pero esa torta se ha achicado y la claro. foto que tenemos actualmente es de un país pobre. Un Ujú, país tal pobre en cual. el cual tenemos que buscar la manera de revertir este Ujú, tobogán hacia abajo ujú, y buscar la manera de que la Argentina vuelva a tener esa aspiración de grandeza que tenía hace muchos años atrás y que claro. llegó a ser uno de los primeros países del mundo. El tema de la inflación golpea al que menos recursos tiene. Ujú, Fíjense lo que es hoy en día, la cantidad de dinero que hace falta para subsistir, la cantidad de billetes que andan de dando billete, vueltas. claro. Y bueno, en estos últimos 3 meses la inflación ya ha sido una cosa sideral. Y Ujú, como digo, los que más sufren son los que menos tienen. Por exacto. supuesto, de ahí para arriba, toda la cadena, el empresariado, el agro, están muy complicados, ¿no es cierto? También. Más en el caso del agro, que nosotros estamos vendiendo nuestros productos, nuestra producción con un dólar oficial hasta ayer de Ujú, 350, 360 pesos, cuando terminamos comprando las necesidades, los insumos, con un dólar de 1.000. O sea que eso claro. ya hace una distorsión tremenda. Ujú, Y de ahí en más hace que el otro día, la semana pasada, el INTA de Pergamino hizo todo un estudio con los datos actuales de lo que sale producir, y sí, prácticamente el trigo con rindes normales de 30 a 32 quintales por hectárea da ujú, quebranto. Y no claro. digo lo que puede, eso en campo propio, Tal cual, lo tal que cual. es en el caso de la gente que alquila. Y de Ujú, ahí para arriba tenemos que llegar a unos rindes excepcionales para ujú, poder nivelar que la rentabilidad. O sea, exacto. yo no creo que la rentabilidad se puede decir rentabilidad negativa. No, no hay Ujú, rentabilidad, hay quebranto. claro, Y, claro, claro. y esa es la situación Ujú, con un agro que además venimos golpeados, pues ustedes como nosotros, prácticamente el movimiento económico de nuestros distritos ujú, básicamente se debe al agro. Y en el tal caso cual. de Rojas, desde la Sociedad Rural de Rojas, de la cual soy presidente, hicimos un cálculo hace un par de meses atrás, o sea que habría que Sí, volverlo a hacer con los valores actuales, sí. pero del partido de Rojas entre retenciones y dólar paralelo por año se van 205 millones de dólares, Ya, que representan 15 presupuestos municipales. O exacto. sea que si uno en cierta manera achica la actividad económica de esa manera, Mm, ¿cómo pueden crecer nuestras poblaciones? no, no, ¿Cómo claro. puede redistribuirse en cierta manera esa riqueza generada por el agro? Y Ujú. vemos que la actividad económica está casi parada.
Digo, ¿no? Son un montón de cuestiones como está planteando allí Alberto, ¿no? Con respecto al dólar oficial, el dólar blue en este caso. Hay varios tipos de cambio también, pero digo, Milei también habló del dólar ilegal. Digo, hay que dar, o sea, esto todavía no arrancó, ¿no? Directamente, ¿no? Se ha elegido presidente a Javier Milei. A partir del 10 de diciembre tendrá ya el poder de tomar decisiones, obviamente, para ir cambiando ciertas cuestiones que no van a ser, digo, de un día para el otro. ¿Qué esperan ustedes, la gente del sector, obviamente, agropecuario? ¿Puede apuntar a la baja en retenciones, a sacar retenciones, como para tocar uno de los temas, ¿no? Lógicamente. Bueno, desde el espíritu liberal o del espíritu de la libertad económica, básicamente tenemos que hablar de que tiene que haber una sola moneda de cambio. El Claro. dólar en estos momentos tendría que estar al valor del blue o similares, ¿no es cierto? Pero Que un es el solo tipo valor de que cambio. realmente tiene un billete. Pero Un un billete solo vos lo tipo de vas a cambio. cambiar y tiene ese Claro, valor. claro. Desde el punto de vista del agro, ya nivelando eso, o sea, pudiendo vender nuestros productos al valor real, del dólar real, ya es un gran alivio para el agro. Yo creo que va a ser una de las medidas más rápidas que se pueden llegar a tomar por la idiosincrasia de lo que es una filosofía liberal, Claro. básicamente. Después, las retenciones también está dentro del plan que le presentó el ingeniero Vilela a Javier Milei, es, por supuesto, con una no baja, directamente sacar las retenciones, pero creo que no va a ser una etapa inmediata. No, Yo lo no, que quiero claro. decir con esto, que con el alivio de poder trabajar con un dólar libre, ya el agro se va a sentir muy aliviado y es como que le sacan la pata de encima. Después las Claro. retenciones hay que ver en qué medida y cuándo. Lo que pasa es que actualmente, está bien, Javier Milei ha ganado holgadamente las elecciones, pero tenemos que pensar que ahora, de ahora en más, viene la verdadera reconstrucción de nuestro país. O sea, hay Claro. tantas cosas para hacer y tantas cosas que se tienen que hacer en forma inmediata, como cuando él habla de que básicamente no van a ser los privados ni va a ser el sector trabajador los que van a tener que afrontar Claro. estas tremendas medidas que se tienen que tomar, cuando nosotros sabemos que en estos momentos, todos sabemos, y creo que fue la gran medida de por qué la gente apoyó a Javier Milei, es el hecho de lo que significa el gasto de la estructura estatal. Y el gasto de la Claro. estructura estatal es pensar, no se puede estar, digo como ejemplo, no se puede estar subsidiando una aerolínea, que mucha gente va a decir la aerolínea de bandera. ¿Qué pasa si no Sí. tenemos una aerolínea de bandera? Yo prefiero tener la bandera de la producción, la bandera de una Argentina que puede exportar, que le vende los productos que el mundo quiere comprar y que Claro. entre en dólares, y no estar subsidiando con la escasez que tiene una persona que va al supermercado a comprar algo, con ese IVA, con esos gastos, con esos impuestos, para subsidiar a algunos que pueden viajar. Hay Claro. gente que no se da cuenta de ese detalle. O sea, la gente con escasez de ingresos está financiando, en cierta manera, a una persona que tiene capacidad de irse de paseo, a viajar al Claro. mundo. Claro. Claro. Por Sí, sí, es supuesto, verdad. por supuesto, hay mucha tela para cortar Ah, con por eso. eso digo, es Pero mucho como lo eso, que. Sí, sí, pero digo. como eso podemos ir a los gastos propios del Estado. Todos sabemos que, por ejemplo, la biblioteca del Congreso Nacional tiene 2.000 empleados. O Claro. sea, podrían estar lustrando libros todo el santo día. ¿Me entendés a lo que apunto? Y un Sí, poco sí, pasa sí. también en nuestros distritos. Sí, En también. Rojas, en una época, formé parte de un gobierno y en ese momento se le echaba en cara al intendente que la municipalidad de Rojas tenía 700 empleados. Hoy tienen 1.200 para Claro. hacer el mismo trabajo. Entonces, el Estado tiene que volcarse a lo que es realmente importante, que es seguridad. Y cuando hablo de seguridad es pagar los sueldos dignos a todos los representantes de la ley, Fuerzas Armadas, etcétera. Pagarle lo que tiene que pagarse y darle eh, darle el lugar que se merece una enfermera en un hospital, pagarle a los médicos de un hospital. Nosotros en Rojas tenemos un hospital municipal. Tal cual. El 60% de los gastos del municipio, del Sí, van todo presupuesto a del salud. municipio, van en el Mm. hospital.
Ujú. Pero nosotros tenemos que a esas personas, la docencia, volvamos a los temas fundamentales de un país y los jubilados. Claro. Esas son las personas que nosotros tenemos que Eh, jerarquizar y que realmente tengan un ingreso más que digno. Ujú. Porque hoy en día Alberto, están trabajando sí, mal, están trabajando seguro, con escasísimos recursos. O sea, que tal hemos cual. hecho que las personas más importantes que tenemos en el país, Ujú. independientemente de la cosa privada, que los que están afectados directamente al Estado, y Ujú. vuelvo, educación, seguridad, vejez, las obligaciones indelegables que tiene el Estado no se Ujú. están cumpliendo. Ujú. Y estamos teniendo un Estado el cual, cuando hace estos toques del dólar soja, el dólar no sé cuánto, el Ujú. dólar a los importadores, el dólar a los exportadores y todo eso, Sí, lo que le ponen o le sacan a uno, la torta es la misma. claro. Entonces, evidentemente, las porciones empiezan a cambiar y ahí es Ujú. donde se produce el desbarajuste actual que tenemos. O sea, creo que a Sí. partir del 10 de diciembre la tarea Ujú. que va a tener este gobierno es grandísima, es Ujú. impresionante. Ahora, preguntémonos, todos los que votamos a mi ley, en el caso mío, yo soy liberal Ujú. y comparto la filosofía. Mucha gente Ujú. que no, Sí, 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 por pero supuesto. tenemos que ser conscientes los argentinos que tenemos que de alguna manera acompañar ese Ujú. cambio estructural de la Argentina, que no va a ser fácil y nos va a doler. Claro que sí, seguramente que sí. Esto va a ser todo un proceso. También en el último spot de campaña, ¿no? Que hizo Javier Milei, dijo que bueno, no iba a privatizar la salud, la educación, etcétera, etcétera. Digo, fue el último spot de campaña que realizó. Pero digo, se habla mucho. Digo, hoy ya a la mañana escuchaba algunos mensajes de algún que otro sindicalista, digo, de los sindicatos, que si bien todavía no hay medidas, ya están como, en cierto modo, poniendo un mínimo palo en la rueda y todavía no es gobierno. Digo, es compleja la situación también. Ojalá que no sea así, digo, ojalá que pueda asumir, pueda hacer los cambios que hay que hacer. Va a tener minoría en las cámaras, no va a ser fácil, no creo que vaya a gobernar todo por DNU, va a tener que tener un gran consenso, me imagino, ¿no, Alberto? Yo creo que en esa medida hay dos cosas para resaltar que creo, a mi modesto entender, que se deben de hacer. Primero, los cambios estructurales e importantes se tienen que hacer en forma urgente. O Ujú. sea, no esperar, no hacer esto de ir de a poquito Claro, arreglando claro, cosas. claro. En mi experiencia personal, en administraciones que he tenido Ujú. en empresas de campo, Ujú. cuando te toca la administración, lo que no haces en los primeros 6 meses no lo haces nunca más. Claro, claro, Porque es como si fuera un virus o una bacteria que inmediatamente encuentra lugares donde alojarse. claro. Se va Entonces, si esto dilatando, no se claro. hace en Sí, forma sí. inmediata, todos se van a ir acomodando de a poquito, pues soy amigo, porque esto, por el otro, por alguna razón, se van acomodando. Entonces, las cosas se tienen que hacer en una forma rápida. Esto de ir de a poco no Ujú. sirve. Habló, Y por otro lado, sí, sí, no, no, que Milei dijo, ¿no? Creo que fue en el discurso de cuando fue electo o algo se dejó entrever, que varios medios lo republicaron, que la inflación va a llevar entre 18 y 24 meses para poder bajarla. Digo, ¿eso será tan así? Digo, ¿será tan fácil? Digo, va a llevar un tiempo, lógicamente. Pero digo, hay que bajarla yo creo, de alguna manera, hay que bajar la yo creo inflación porque no que se puede. Yo creo que si nos remitimos a lo que ya vivimos, Ujú. me acuerdo cuando asume Macri, él dijo la inflación es el problema menor. No, es uno de Claro, los mayores problemas. Y claro. si se quieren hacer las cosas bien Ujú. y haya, como se llama, una continuidad en el tiempo, estas cosas por supuesto que van a llevar tiempo y muchas veces estas cosas van a ser dolorosas. O sea que Claro. para nosotros, para los habitantes de Argentina, porque esta fiesta tremenda que convirtió un país con una riqueza tremenda, admirado por todo el mundo y que los ojos del mundo nos están mirando, Ujú. no puede estar en esta situación catastrófica de pobreza. De pobreza, Claro. y cuando no hablo de pobreza del individuo, hablo de pobreza general del país. No, no, Un no, país que claro, tiene claro. restricciones para exportar, un Ujú. país que ha perdido mercados. Y miremos a los costados nuestros sin ir muy lejos, o sea, no nos vayamos a la Europa de Irlanda, que es lo que dice Ujú. Javier. Vayámonos acá nomás, Paraguay. Claro. Vamos a Uruguay.
Y sin ir más lejos y con un punto de vista totalmente diferente, que yo no comparto, o sea, la filosofía, Bolivia mismo no tiene inflación. Entonces hay que buscar la manera. La inflación es el peor mal que puede sufrir Sí, la población argentina. por supuesto que sí. Porque todos los días, si vos tenés un sueldo de 10 pesos, ese sueldo de 10 pesos el mes siguiente con una inflación Sí, del 10% ya son sí, 8. tal Pues no cual. son 9, son 8. Claro. Y Claro, así porque... es como la gente, ahora, muchos te dicen, bueno, fenómeno, pero la creación de riqueza va a ser para algunos de ninguna manera. Ujú. La creación de riqueza es como una cascada que va llevando a todos lados. Yo te hago una pregunta, ahí en el distrito de ustedes, Sí. gente hasta ayer, si tenía unos pesos guardados, no pensaba en comprar otra casa para alquilar, no Ujú. pensaba en cambiar el tractor, no pensaba en cambiar el vehículo, no pensaba hacer una reforma en su casa, o si tenía unos pesitos lo hacía para que esos pesitos no pierdan validez. Sí, Pero todo eso hace que el albañil trabaje, que el gomero por trabaje, supuesto. que el que arregla cualquier lavarropas, todo el mundo, Por o sea, supuesto. lo que han hecho es, y especialmente en nuestro interior productivo, y digo Ujú. especialmente en nuestro interior productivo de la provincia de Buenos Aires, que nosotros somos productores de granos y de carne, nos ha ido muy mal. Y sí, es verdad, Y eso es hace verdad. que lo que dije antes, 205, quiero repetir esta cifra para que Ujú. quizá los números grandes a veces son difíciles de discernir, 205 millones de dólares Sí. al año que se van de Rojas. Ujú. Ustedes y en Colón, en su momento Pasa lo hicimos el mismo en todos cálculo para lados. Colón, para Sí, sí, Pergamino. sí. Si tomamos ahora la zona núcleo nuestra, pues estamos emparentados, todos estamos Sí. en el mismo barrio, el número es sideral, Ujú. es sideral. O sea, esto se va, Alberto, digo, se va este dinero y vuelve algo, ¿no? Obviamente con el tema de los no, impuestos, es muy poco, no, no son coparticipables. Las no son retenciones no son coparticipables. coparticipables Ah, y la diferencia del dólar tampoco. Ese claro, dinero que se va de nuestro distrito claro, tiene el gobierno central, puede llevarlo a cualquier lado y eso no vuelve absolutamente, que fue uno de los grandes temas claro. en su momento, en la 125, cuando Ujú. y esto es a veces hay que hablar de los intendentes nuestros, o sea, muchos intendentes dijeron, bueno, fenómeno, que sigan cobrando retenciones, pero que las coparticipen Claro. en los municipios. Ahí no se iban a ir nunca más las retenciones, o Ujú. sea, que creo que, ¿por qué le vamos a cobrar retenciones al agro? Entonces cobrémosle retenciones a una persona que alquila, cobrémosle retenciones a un comercio, cobrémosle retenciones a Sí, todo. tal cual. La ley tiene que ser pareja para todos, no que un Alberto, sector. sí, Sí, se nos va el tiempo, obviamente. sí, Quería sí. preguntarle cómo vio ese acuerdo con Macri y Patricia Bullrich después de las elecciones generales. ¿Qué opinión merece, obviamente, su espacio, en este caso, el de la Libertad Avanza? Bueno, yo creo que ahí tenemos que ver que para mí, esto es muy personal lo que voy a decir, Ujú, Juntos por el Cambio nació fallido. ¿Y ujú, por qué nació fallido? Porque la gente del PRO es más bien tirando a una libertad económica, tirando más cercano o ujú, casi emparentado a lo que dice Milei. ujú, Pero en esa sociedad que formaron para poder llegar a las elecciones y tener alcance nacional, ujú. tenían que aliarse. Claro. Y esa alianza hace que se juntaron dos pensamientos totalmente diferentes. Ujú, Y con esto no quiero hacer cargo a nadie, pero eran tal dos cual. filosofías Ujú, totalmente diferentes. Por un lado, una socialdemocracia, que sabemos que una socialdemocracia cree que el Estado es el papá de todos, y tiene todo un sistema de gobierno que es la antítesis, la opuesto del liberalismo. Y bueno, se juntaron y así fue el fracaso que tuvieron. ujú, El gradualismo de Macri fue lo que lo llevó al ujú, fracaso. Tal tal es cual. así que meses antes de terminar su mandato tuvo que pedir, Sí, sí, esto me llegó así de esta manera, sí, tenemos que comernos el sapo los productores porque hay que subir las retenciones porque el país está en llamas. A sí, lo que yo contesté, le dijo, esto es maquiavelismo puro. O sea, claro. estoy en contra, pero cuando me conviene lo hago. Ujú, Bueno, es entonces, bárbaro. lo que quiero decir con esto, que nos parece muy sana la llegada del PRO legítimo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri.
Ahora, hay mucha gente que está distorsionando esta idea y Ujú, diciendo Macri es el papá de la criatura, claro, el gobierno va a ser más bien un gobierno de Macri. A lo que les digo que en ningún momento Javier Milei dijo eso. Es más, cuando en un momento dado se decía que el PRO no estaba de acuerdo con lo del Banco Central y la dolarización, Milei sí, fue tajante, dijo, eso es innegociable. Y claro, volvió a repetir, ellos vienen a darnos una mano sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún pedido. claro. Ahora, creo que hay gente muy valorable dentro del PRO, gente Ujú, amiga, que puede ujú. cumplir funciones realmente Seguro, sanas con seguro, una buena seguro. dirección. Claro. Y cuando habla Javier Milei acerca de la casta, digo, hay ciertos personajes o nombres que se han dado a conocer ya que hace mucho que están dentro del Estado o han estado. ¿Cómo lo ve en este caso, Alberto? Como para ir terminando, Bueno, pero obviamente, seguiríamos está charlando bien, toda pero la ahí tarde, tenemos que ¿no? diferenciar, yo creo que ahí tenemos que diferenciar que hay personas que han estado en Ujú, distintos gobiernos, pero que han sido valiosos y que han hecho las cosas bien. claro. Que quizá la dirección de un gobierno diferente, o sea, vamos a ser claros, Ujú, a mí no me gusta autorreferenciarme. ujú, Pero yo no podría entrar en un gobierno a ser parte de un gobierno que hace cosas diferentes a lo que yo pienso claro, tal con mi cual. ideología. O Ujú, sea, unas personas que han sido técnicas quizá en algunos puestos, hay está que bien, diferenciarlos. Y hay estaría gente bien. muy, muy valiosa que tiene años de haber estado en el Ujú, Estado, que ¿por qué se tiene que ir? Bajo ningún ujú, punto de vista. Cuando Milei habla de la casta, habla realmente de todo ese grupo humano que en estos momentos se está llenando de plata porque ningún sueldo baja del 1.000.000 de pesos, ujú, y están en puestos, vuelvo al caso de la Biblioteca del Congreso, vuelvo al claro. caso de Aerolíneas. Aerolíneas, en este tiempo que hemos estado hablando nosotros, nos ha costado a todos los argentinos millones de dólares. Sí, es verdad. Pero esos millones de dólares, capaz, Ujú, algunos se lo pueden bancar. Pero claro, yo digo, aquellos que no se lo pueden bancar, vuelvo al claro. caso del paquete de fideos, que uno Ujú, está todo el tiempo pagando impuestos. Nos han sí, es pedido verdad. bancarizarnos, o sea, prácticamente toda la economía está bancarizada. Pero alguien vio lo que son los débitos que uno tiene en el banco, ingresos brutos, débito al cheque, Sí, débito, sí, sí. débito así depositas en efectivo. Ujú, O sí, sea, sí, sí. en todo el Tenemos mecanismo impuesto en económico todo. argentino estamos pagando Sí. impuestos. Sí, por eso digo, es el país que más impuesto paga, ¿no? Digo, poniéndolo en ese sentido, ¿Sí? en todo tenés un impuesto. Digo, ojalá que todo esto se pueda Me gustaría reacomodar. hacerte una pequeña aclaración. Sí, Si esos impuestos fueran como en algunos países socialistas del mundo, en los ujú, cuales además esos impuestos le llegan al pueblo, claro, que en alguna manera tenés mejores hospitales, que tenés claro, seguridad, que claro, la claro, policía es la policía, que tal el cual. ejército es el ejército. No, esto se va todo en En forma sueldo. espuria a pagar intereses e intereses Ajá. y grupos de gente empresariales en la Ujú, Argentina que se están llenando de plata a costillas del ujú, trabajador, a costillas de aquel que menos tiene. qué bárbaro. Insisto, cada uno, Ojalá. cada uno, depende de las espaldas que tenga, va a Ujú, sobrevivir o no. Pero por bueno, esa es supuesto. la idea, ¿no? Bueno, esperemos que todo sea en paz. Bueno, ahora se viene la transición, ya están trabajando equipos técnicos de Javier Milei dentro del propio gobierno. La reunión que hubo esta mañana allí con Alberto Fernández es valorable esto también, así que bueno, esperemos que todo esto siga avanzando de la mejor manera. Y bueno, después del 10 de diciembre, obviamente, vendrán un cierto paquete de medidas para, digo, encaminar nuestro país y ojalá pueda cumplir con el objetivo, sobre todo de bajar la inflación y que podamos vivir un poco mejor. Digo, es por ahí la cuestión, ¿eh? Sí, sobre todo todo lo que tiene que ver con los deberes indelegables del Estado. Y Tal vuelvo cual. a los deberes indelegables del Estado son seguridad, educación y vejez, fundamentalmente. Y Muy por bien. supuesto, soberanía Por y todo lo que supuesto. tiene que ver. Bueno, te agradezco Alberto, mucho el gracias, tiempo ¿eh? que me han Gracias. dedicado. Fue un gusto.
No, igualmente ya vamos a seguir charlando en alguna otra oportunidad. Siempre por allí lo hemos escuchado en las entrevistas con nuestro compañero Matías, por supuesto, así que bueno, Sí, es un gran gusto, amigo. Matías Cardini. Gracias, Alberto del Solar Dorrego, referente de la Libertad Avanza allí en Rojas. Bueno, un gustazo y nos encontraremos en algún momento. Igualmente para mí. Hasta Chau, chau, luego. hasta luego.